¿Sabías que XTB no cobra comisiones en acciones y ETFs? Invierte en acciones de todo el mundo sin comisiones. Hazte cliente de xtb.com. El poder adquisitivo a lo largo de la vida. Miren este punto. Dice Juan Ignacio Crespo, la inflación es diferente en Estados Unidos y en Europa, y dice, no. Piensen que este es uno de los puntos clave para entender la reacción y para que el mercado entienda cómo responden Reserva Federal, Banco Central Europeo. Y dice, no, es que el Banco Central Europeo tiene condiciones diferentes. Y dice Juan Ignacio Crespo, no. El problema fundamental de los últimos 10 años está en el gasto público. Y el problema del gasto público a un lado y al otro del Atlántico ha sido el mismo. A gastar, a gastar, a gastar, a gastar, a gastar, hasta que no quede. Whatever it takes, que decía Mario Draghi, llevado al extremo en los últimos años en Europa y en Estados Unidos, donde venga dinero, pero lo estamos viendo ahora. Si es que no ha cambiado nada. Oiga, ¿qué necesita usted para que los ciudadanos paguen una factura de la luz razonable? Pues endeudarnos a lo que viene luego. ¿Cuánto? 500 y pico mil millones, como estos. Lo que dice Juan Ignacio Crespo es la inflación va a tener muy difícil contención a ambos lados del Atlántico por la misma razón. Otra cosa es que luego tengamos una demanda interna, como se ve más claramente deteriorada en Europa, y tengamos una demanda interna más potente en Estados Unidos, con más dinamismo, con más creación de empleo, con una tasa de paro diferente, mucho mejor la que tiene Estados Unidos, en cuanto a menor cantidad de desempleo. Pero el fondo fundamental en el entorno del gasto público marca el eje fundamental sobre cómo sobre ese pilar se construye el fenómeno inflacionario. Pero, ¿y ustedes qué creen que sucede en un entorno en el que, aun con una inflación desbocada en países en Europa de doble dígito, o en Estados Unidos por encima del 8%, se sigue estimulando, se sigue poniendo dinero, se sigue pagando la fiesta, se sigue deteriorando toda la fotografía con tal de llegar al siguiente mandato? Ya sea los bancos centrales, que están empezando a ya no ser independientes de sus gobiernos, sino que son una pequeña marioneta. El problema fundamental ahora mismo es que la política monetaria la empiezan a hacer los gobiernos, y la respuesta fundamental es, pero ¿cómo no te la van a hacer los gobiernos si el vicepresidente del Banco Central Europeo es el exministro de Economía del gobierno español? Son políticos llevados al Banco Central Europeo, no solo, y muchos no por su calidad como economistas, sino porque han estado ahí en la política y ya no están gobernando. ¿Qué Indos que va a hacer cuando ya no esté, cuando esté el PP, si gobierna, si gana las elecciones? Venirse, que hace mucho frío en Frankfurt, no se lo pueden imaginar, volverse a España. Entonces, ¿qué es lo que sucede en todo el sistema? Que está corrompido en el sentido de no dejar que entre aire frío de fuera, fresco, que aligere todo eso y que haga una decisión normal. Ahora mismo los bancos centrales, sobre todo en Europa, son una extensión del poder político. Oiga, que nosotros queremos tener una cuota de poder europea. ¿Y dónde podemos trincar? En el BCE, Guindos, vete. Y da igual, que sean de PP o de PSOE, si da lo mismo. Todos buscan el poder en el sentido de acaparar cuanto más se pueda. ¿Qué va a hacer Calviño cuando no esté? ¿Volver a donde estaba? ¿Va a buscarse un sitio? No. Lo mismo que Guindos. De tal manera que estamos destrozando también, en ese capítulo, toda la fuerza de los bancos centrales del control de la política monetaria. ¿Por qué? Porque viven de que el gasto público, ese famoso austericidio que vivimos al inicio de la crisis del 2008, donde la izquierda dijo el austericidio es malo, 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 ha llevado a que los propios del otro lado ideológico, muchos de ellos liberales, cedan porque no les gusta el que les señalen. Y hayan dicho, pues a gastar lo que no se tiene, hasta que se deba todo lo que se debe, lo que haga falta. Y ese gasto público es el principal problema del tumor económico que ahora mismo tiene el conjunto de Occidente. No saben sustituir, por un lado, porque les han quitado el queso. ¿Quién se ha llevado mi queso? Rusia. ¿Y dónde está? No está allá.
Y por otro lado tienes un gasto público que no quieres recortar, porque no quieres volver a una etapa de austeridad económica, porque te da miedo que te señalen con el dedo, porque lo que está de moda ahora mismo es, tú gasta 400 euricos para Netflix, dáselos a los jóvenes, pero que vivan bien. Que una familia o que una gran parte de la sociedad económica no puede pagar las facturas de la luz, bueno, tampoco es eso. Lo que tiene que hacer es quitar otras cosas del gasto hasta un nivel. No, pero vamos a bajarle la factura de la luz para que siga viviendo exactamente igual. Cogemos la media de los últimos 7 años de lo que ha pagado de Caldera y que sigan pagando lo mismo. No es verdad. ¿Y quién paga lo de arriba? Pues los hijos y ellos y los nietos. Y entonces no es mejor recortar ya el poder adquisitivo y el nivel de vida en un periodo concreto determinado para luego recuperar perfectamente saliendo sin estar más endeudados, como haría una familia normal. No. ¿Por qué? Porque el gasto público, a pesar de haber sido el gran problema, es la única respuesta que tienen los políticos y por exterior los políticos en los bancos centrales para salir de esta situación de crisis que nos está ahogando, pero hasta que no esté por aquí no van a parar. Y ese es el problema que percibe el mercado. Ahora mismo hay un descontrol, un caos absoluto en el modelo económico que lleva a que en España, como veíamos al principio, no se tomen decisiones por criterios estrictamente económicos. Pero ¿quién ha revisado el proyecto de Ford en el gobierno para darle una valoración tan baja que hace que el propio Ford decida quitar ese proyecto con los puestos de trabajo que se iban a crear? Pero ¿quién ha mirado todo eso? Ojo con el gasto público, que empieza a ser un problema. Y ahora tenemos aquí, bueno, no habrá